Continuamos con la parte 5 de nuestros videos para las sociedades anónimas. Vamos a mirar las responsabilidades legales y tributarias. Dentro de las obligaciones tributarias tenemos en primera instancia el impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto que se debe pagar al Estado sobre las utilidades obtenidas, pero independientemente de que se tenga impuesto por pagar o no, se debe presentar la declaración de renta. Entonces, con respecto al impuesto de renta hay dos obligaciones claras. Uno, la presentación del impuesto la presentación de la declaración en la fecha que estaba ordenada por la norma, y otra, pagar el impuesto a cargo en caso de que la declaración arroje un impuesto a pagar. Entonces, se debe presentar anualmente. Este año, a partir del 20 de abril o del 21 de abril, ya debemos comenzar a cumplir con la obligación de presentar el, la declaración de impuesto de renta. Ahora bien, ¿de dónde sale la información para presentar el impuesto de renta? De los estados financieros que han sido aprobados por la Asamblea General en la reunión ordinaria que se debió celebrar entre enero y marzo de este año, y que este año por tema de la pandemia se ha extendido un poco más el plazo, es decir, estamos en el tiempo límite de realizar los estados financieros y de presentarlos a la Asamblea para su aprobación. Asimismo, es necesario entender que los administradores, en cabeza del representante legal y la junta directiva, son los encargados de proveer la información necesaria para que se elaboren los estados financieros. En caso de que los estados financieros no se puedan elaborar, la empresa puede ser gravemente sancionada, y como lo vimos en otros videos, esas sanciones podrán ser extendibles también o repetibles a sus administradores. Hay otra responsabilidad que es la retención en la fuente a título de renta. La retención en la fuente es una obligación que se debe cumplir de la siguiente manera. Cada que la empresa va a realizar un pago, llámese por pago de cualquier tema, pago de arrendamientos, pago de servicios, pago de lo que sea, hay que verificar si ese pago está sujeto a retención en la fuente, practicar la retención en la fuente, retener ese valor que dice la norma y presentar una declaración mensual de retención en la fuente y pagar ese dinero que se haya retenido. Las autorretenciones de renta, en este caso, necesitamos practicarlas también. ¿Qué es una autorretención de renta? La autorretención de renta es un valor pequeño que la empresa tiene que retenerse a sí mismo por cada ingreso que obtenga. Es decir, cada que la empresa recibe dinero por cualquier concepto, también tendrá que mirar en la tabla si es sujeto de practicarse una retención sobre ese valor, y también tendrá que hacer una declaración mensual de autorretención en la fuente y pagar ese dinero a la DIAN. Ese dinero que se autorretiene cada mes es un dinero que está pagando anticipadamente a la DIAN de su propio impuesto de renta. El impuesto de industria y comercio, que hay que liquidarlo cada año. Estamos en la época ya de vencido, este año ya se venció la obligación de haber presentado la obligación. La retención de industria y comercio, o RTICA, como la conocemos, es una obligación que también nace para que la empresa, cada que le va a realizar un pago a cualquier persona, tendrá que practicarle una retención de ICA y declarar cada 2 meses esa retención que practicó y entregarle ese dinero que le retuvo a las personas cuando les pagó, entregarle ese dinero al municipio en el cual tiene su domicilio principal. Ahora bien, aquí estamos hablando que el impuesto de renta es una vez al año, las retenciones son mensuales, las autorretenciones mensuales, el industria de comercio es anual, la retención de ICA es bimensual. En el caso del IVA ya vamos a hablar de él. Entonces, el año pasado se habían presentado 12 declaraciones de retención y autorretención, 6 declaraciones de RTICA, una de industria de comercio, una de impuesto de renta. A este año tenemos que más o menos la sanción por cada declaración no presentada está más o menos en 350.000 pesos, y más o menos 180 o 200.000 pesos las que son de índole municipal. Si nosotros sumáramos el no cumplimiento de esas obligaciones, eso daría una gran cantidad de dinero por pagar solo por sanciones, y esas sanciones podrán ser repetibles a los administradores si no cumplieron con ese deber. Luego viene el IVA. La empresa, por naturaleza, por ser una persona jurídica, es responsable del IVA respecto de las operaciones que desarrolle. ¿Eso qué quiere decir? Todas las operaciones que desarrolle en Colombia están sujetas de IVA
con algunas excepciones. Ejemplo, el servicio de transporte está exento de IVA y en ese orden de ideas, la empresa, si presta un servicio de transporte, es decir, en la venta de los tiquetes de transporte como tal, no le va a cargar un IVA. Pero todo ingreso que tenga la empresa distinto a la venta de tiquetes, sí seguramente estará grabado con IVA. Por ejemplo, si la empresa da vehículos en arrendamiento, tendrá que cobrar el arrendamiento más IVA. Cualquier otro ingreso que la empresa tenga tendrá que tener IVA y el año pasado debió haber presentado 3 declaraciones de IVA con su respectivo pago. Igualmente, el no haber cumplido con esa obligación también es sujeto de sanción. Hay otra responsabilidad que es la información exógena municipal y la información exógena nacional para la DIAN. La información exógena es la preparación y elaboración de una gran cantidad de formatos que tiene determinados el municipio en este caso, y la DIAN también tiene otros formatos distintos. La elaboración de esa obligación tributaria es compleja, tiene bastante trabajo, no se puede elaborar de un día para otro. Requiere buena preparación, requiere que los estados financieros hayan sido aprobados, que todos los soportes contables estén en debida forma y que de todas las personas con las que se hayan tenido operaciones y negocios se tenga la copia del RUT, tal cual como se explicó desde el año pasado en los temas que les envié por escrito. Entonces, las sanciones más grandes que se imponen están por el incumplimiento en la presentación de la información exógena tanto a la DIAN como al municipio. Entonces, necesitamos organizar todo el temario, toda la documentación para poder presentar, porque ya estamos en tiempos de presentar la información exógena también. La conciliación fiscal es otro formato que hay que presentarle a la DIAN antes de presentar la declaración de renta, y los saldos que en definitivos quedan allí son los que pasan a la declaración de renta. Entonces, también necesitamos la información y los soportes para poder crear la conciliación fiscal. El impuesto de vehículos es un impuesto que se declara y paga directamente en el municipio de acuerdo a los vehículos que se tengan y en la ciudad donde se tengan registrados. El impuesto predial opera de manera similar en el sitio o domicilio donde yo tenga propiedades como terrenos, edificaciones o demás, pues tendré que elaborar y presentar mi declaración de impuesto predial. La empresa deberá presentarle los estados financieros a la Superintendencia de Sociedades, que ya también estaban vencidos, pero este año por tema de la pandemia ampliaron un poco el plazo. El registro mercantil ante la Cámara de Comercio se debe renovar también con los estados financieros que hayan sido previamente aprobados por la Asamblea General. Hay que enviarle informes a las Supertransportes. La empresa debe cumplir con tener un plan estratégico de seguridad vial y tener un plan de seguridad y salud en el trabajo. Perdón, esas son grandes obligaciones que se deben cumplir de manera permanente. Con respecto a la seguridad social, la empresa es responsable de pagar la seguridad social de los trabajadores que tenga a su cargo en nómina contratados, y es responsable de verificar que los contratistas, es decir, aquellas personas que aunque no trabajen en la modalidad de trabajadores, sino que tengan un contrato de prestación de servicios, cumplan con el deber de pagar la seguridad social, y en caso que la empresa no tome medidas para verificar que las personas a quienes les realiza pagos estén cumpliendo con el pago de su seguridad social, será responsable de la seguridad social de dichos contratistas. Ahora bien, las sociedades anónimas por ley están obligadas a tener un revisor fiscal que debe ser un contador público inscrito ante la Junta Central de Contadores. Mire, las funciones principales del revisor fiscal están descritas en el Código del Comercio. Dentro de las principales funciones están cerciorarse de que las operaciones que se celebren se cumplan adecuadamente. Cerciorarse quiere decir es ir a verificar si están cumpliendo con las funciones, nada más. La función del revisor fiscal no comprende elaboración de actividades, no comprende llevar la contabilidad, no se le permite al revisor fiscal llevar los estados financieros, hacerlos y presentarlos. Es cerciorarse y entregar un documento que se llama un dictamen diciendo que después de verificar todos los documentos, los soportes y todas las actividades de la empresa, esa empresa está cumpliendo en debida forma o no está cumpliendo en debida forma. Esa es la función principal del revisor fiscal. Dicen, darle
oportuna cuenta por escrito a la asamblea o a la junta de socios de las irregularidades que ocurran o que pueda detectar. Colaborar con las entidades del Estado que ejerzan inspección, vigilancia y control, es decir, el revisor fiscal es el que le debe decir en un informe a las autoridades si la empresa está o no cumpliendo, y en caso que no esté cumpliendo y que se nieguen a los llamados del revisor fiscal, traer a las autoridades e informarles para que realicen unas inspecciones y cumplan y los haga cumplir con lo ordenado por la ley y con sus funciones. Debe velar porque la contabilidad se lleve en debida forma, es decir, estar verificando de manera continua que la contabilidad de todos los actos estén llevándose en debida forma. Inspeccionar continuamente los bienes de la sociedad, es decir, una de las funciones principales del revisor fiscal es estar verificando que los bienes de la sociedad, todas las propiedades, se encuentren en manejos responsables. Dice el numeral número 6, impartir las instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la empresa. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga o dictamen, es decir, todos los balances, estados financieros e informes deben ir con la firma del revisor fiscal, y en el caso de las sociedades anónimas, si no lleva la firma del revisor fiscal, no tendrá un efecto jurídico válido. Otra de las funciones del revisor fiscal es convocar a la asamblea o a la junta de socios a las reuniones cuando lo juzgue conveniente y cumplir con otras atribuciones en la medida que las leyes lo vayan así caminando. Es muy importante que tengamos presente que para que el revisor fiscal y el departamento contable de la empresa puedan cumplir con sus obligaciones y con sus deberes, es totalmente necesario que los administradores, quienes representante legal y junta directiva, primero cumplan con esta listado de tareas. Primero, elaborar los estados financieros y entregarlos, los del 2017, los del 2018 y los anteriores, porque necesitamos conocer cuáles son los saldos anteriores para poder enlazarlos con los movimientos del año 2019. Necesitamos todos los soportes de la contabilidad, todo lo que sean recibos de caja, ingresos, facturas, compras, todo lo del año 2018 y de los años anteriores. Recordemos que la contabilidad es una carpeta que se viene tejiendo, y en la medida que una persona termina su función o termina su periodo, le deberá entregar esa carpeta a la otra persona que viene para que la pueda continuar. En caso que la contabilidad no tenga los soportes de los años anteriores, tendremos que adelantar una denuncia ante las autoridades. Como revisor fiscal tendré que adelantar una denuncia, o tendría que adelantar una denuncia en caso que no me lleguen los soportes, denunciando la pérdida de todo lo demás y pidiéndole a la superintendencia que venga ante los administradores para que se obligue a una reconstrucción de toda la contabilidad de los años anteriores. Necesitamos los libros de contabilidad y los libros de accionistas y el libro de actas actualizado a la fecha y registrados en la Cámara de Comercio. Necesitamos las declaraciones tributarias de los años anteriores, porque no sabemos cómo las presentaron, qué saldos manejaron, de dónde los sacaron. Por eso necesitamos los estados financieros de los años anteriores. Necesitamos los informes de gestión de los años anteriores. Necesitamos los dictámenes que hayan expedido los revisores fiscales anteriores. Necesitamos con mucha urgencia las políticas contables de NIIF. Recuerde que en el video anterior hablamos de las políticas contables de NIIF. Necesitamos saber si la empresa estaba en el grupo 1, en el 2 o en el 3, qué políticas implementaron y dónde está ese documento, porque si no, no podemos continuar. Necesitamos todos los soportes de la contabilidad para poder subirlas al software, para que la contadora pueda realizar su trabajo. Es necesario que a ella le envíen toda la información, porque ella no ha recibido absolutamente nada. Necesitamos las copias de los soportes de los avalúos de todos los bienes de la empresa, las copias de las pólizas de seguros que estén vigentes, el listado de las deudas de la empresa, las deudas que tenga la empresa. Necesitamos copias de los títulos que la empresa le ha girado a terceros para garantizar los pagos. Necesitamos la copia del RUT de la empresa. Entonces, aquí en esta lámina aparece el listado de todos los elementos que necesitamos. Recuerden que sin ese listado la contadora no va a poder adelantar el trabajo de contabilizar toda la historia y todos los soportes de la empresa.
para tenerles unos estados financieros, para que esos estados financieros pasen al revisor fiscal para que los revise y haga un dictamen, para que de ahí ustedes puedan hacer la reunión de asamblea, para que en esa reunión de asamblea puedan aprobar los estados financieros y luego de aprobarlos podamos presentar la conciliación fiscal y podamos presentar la declaración de renta que se debe presentar ahorita después del 21 de abril. Es decir, necesitamos que ustedes pongan de su parte mucho porque necesitamos toda esta información con carácter urgente. Recordemos que esta información la hemos estado solicitando desde el año pasado en diferentes escritos, correos y mensajes de texto enviados a los teléfonos de los administradores y hasta el momento no ha sido posible que recibamos nada. Entonces, si retomamos un poco los videos anteriores, vemos que la responsabilidad de que la contabilidad exista y esté al día es de los administradores, junta directiva y representante legal. Nosotros, en mi caso como revisor fiscal y la contadora que está a su servicio, también estamos dispuestos a poner todo de nosotros para lograr que la empresa se ponga al día, pero necesitamos primero todo de ustedes. ¿Qué es todo de ustedes? Los soportes, toda la contabilidad anterior, las políticas NIF, las declaraciones anteriores, los dictámenes anteriores, los estados financieros anteriores, todo lo que tengan del 2018 hacia atrás para que lo podamos construir. Si no, va a ser imposible que podamos cumplir con los compromisos que tenemos ahorita a partir del 21 de abril. Yo espero de verdad que tomemos conciencia de esta situación y que tengamos claridad respecto de lo que debemos cumplir. Nosotros somos su equipo de apoyo, nosotros somos el equipo de trabajo que quiere poner al día la institución y la empresa para que cumplamos cabalmente, pero solo lo podemos hacer cuando ustedes nos den las herramientas y la información que necesitamos, porque nosotros no podríamos inventarnos ni las cifras ni ningún documento. Tenemos que trabajar mancomunadamente. Ahora bien, esta herramienta de hacerle los videos lo hice motivadamente para que ustedes puedan entender un poco mejor qué es lo que significa tener esta empresa sin necesidad de que nos tengamos que reunir de manera presencial y además para facilitar el hecho de que ustedes puedan ver estos videos cada que lo consideren necesario o pertinente y tener muy consciente el hecho de que por medio de esta comunicación que también la estoy presentando formal a ustedes, estoy nuevamente solicitando este listado de tareas que están aquí para poder cumplir con nuestra función. Quiere ello decir que si la empresa llegara a tener algún requerimiento por parte de alguna autoridad por el no cumplimiento de algún deber, yo sí quiero dejar constancia que nosotros hemos estado prestos y disponibles para hacerlo, pero necesitamos la información. Entonces, para cerrar, quiero desearles muchos éxitos, pero también decirles que de nuestra parte cuenten con todo nuestro apoyo, siempre y cuando recibamos de ustedes en primera instancia toda la información que necesitamos para poder construir la información para cumplir con todos los deberes. Un cordial saludo.